Poseidón, hijo de Cronos y Ría, los dos titanes que dieron origen a los 6 primeros olímpicos, era el dios de los mares, nacido antes que Hades, es considerado el hermano mediano entre Zeus y el dios del inframundo. El dios de los mares es descrito como una figura alta, poderosa y musculosa, era ligeramente más bajo que Zeus y tenía una espesa cabellera y barba negras. Sus rasgos debían parecerse a los de un viejo lobo de mar endurecido por la vida en el mar y el aire salado. A menudo se representa a Poseidón dentro de su carro tirado por 4 hipocampos, animales que no pretenden ser caballos de mar, sino criaturas a medio camino entre los caballos y los peces. La naturaleza voluble del dios sigue la del mar, puede ser extremadamente bueno cuando se hacen los debidos sacrificios y se le reza, ya que proporciona a los marineros un mar tranquilo y sustanciosas capturas para los pescadores, pero también puede ser muy malo cuando se le ofende. Poseidón, de hecho, era el autor de las inundaciones y los maremotos, podía destrozar los barcos y matar a los marineros a su antojo. Precisamente por esta peculiaridad, se le conocía como el agitador de la tierra y, antes de pasar a Eolo, se le confió la gestión de los vientos. El punto álgido de su ira se encierra en los sucesos que le ocurren a Odiseo, que no sacrificará nada antes de su salida de Troya que, por cierto, había conquistado abusando del símbolo de Poseidón, el caballo y también cegará a Polifemo, un hijo del dios. Sin embargo, el lado bueno de Poseidón era muy apreciado, al igual que Apolo, que era el guardián de los viajeros por tierra, era el dios de los viajeros por mar y muchas ciudades de Grecia lo adoraban como su patrón. A diferencia de Hades, pero similar a su hermano Zeus, Poseidón también era un mujeriego que tenía muchos hijos. En cualquier caso, la esposa legítima de Poseidón era la ninfa del mar Anfítrite que, al principio, era reacia a casarse con él, pero fue convencida por Delfín, que también se convirtió en su consejero. Anfítrite fue una esposa fiel y, a diferencia de sus cuñadas Perséfone y Hera, nunca fue demasiado vengativa con las amantes de su marido. Los orígenes de la novia del dios del mar se remontan a las Nereidas, las ninfas del mar, bellas doncellas definidas como divinidades menores, en tanto que jerárquicamente superiores a los hombres pero, al mismo tiempo, inferiores a los dioses. Las ninfas vivían en medio de la naturaleza, su símbolo, y eran elegantes, vestidas con largas túnicas aéreas. Había diferentes tipos según el contexto en el que vivían, las Nereidas eran las ninfas del mar, las Náyades de las aguas de manantial, las Potamidas eran las ninfas de los ríos, las Limnias eran las ninfas de los lagos, las Oreats eran las de las montañas y las cuevas, las Nápeas eran las de los bosques, las Híades y las Pléyades eran las ninfas de las estrellas, las Dríadas eran las de los bosques y, por último, las Hamadríades eran las ninfas de los árboles. Apasionadas por la danza y la música, se divertían improvisando juegos y tejiendo historias de amor con los dioses, las diosas del bosque e incluso los hombres mortales. Anfítrite y Tetis eran las Nereidas más infames, hijas de Doris y Nereo, también conocido como el Viejo del Mar. Las ninfas del mar vivían en el fondo del mar o en cuevas que brillaban con oro, les gustaba jugar con las olas, pero a menudo subían a la superficie para ayudar a los marineros y viajeros, montando en delfines u otras criaturas marinas. Las Nereidas formaban parte de la corte de Poseidón, quien un día, al notar la belleza de Anfítrite, se acercó a ella y le pidió que se casara con él. La tímida doncella, poco acostumbrada a las bruscas maneras del dios del mar, huyó y nadó hacia las fronteras occidentales, donde se encontraba Atlas. Impertérrito, el dios del mar envió un delfín para convencer a Anfítrite y, de hecho, se dice que la encontró en una cueva y la llevó de vuelta a Poseidón para casarse. Como recompensa por su valiosa ayuda, el dios colocó la imagen del delfín entre las estrellas, convirtiendo a Delfín en una pequeña constelación del norte, cerca del Ecuador. De esta unión nacieron Tritón, mitad humano y mitad pez, Roda, ninfa del mar como su madre, Ventesicima, diosa de las olas, y Quimopolea, diosa de las tormentas marinas. Otros hijos importantes de Poseidón son Teseo, el rey de Atenas, Orión el cazador, Polifemo el cíclope, el caballo alado Pegaso y el semidios Crisátor. Los dos últimos nacieron de la cabeza cortada de Medusa. Como hemos dicho, Anfítrite era una esposa paciente y fiel, pero con la bella ninfa Escila se mostró celosa y vengativa. Hija de Hécate y Forcus, Escila era una de las muchas amantes de Poseidón, y cuando Anfítrite se dio cuenta, pidió consejo a la hechicera Circe, que le dio unas hierbas mágicas para disolver en las aguas donde la ninfa solía bañarse.
En cuanto Escila se sumergió, se transformó en un monstruo de 3 metros y 6 cabezas. Para esconderse, se apoderó de una cueva en la costa calabresa, cerca del estrecho de Mesina. Sin embargo, se dice que frente a esa cueva, en la costa de Sicilia, había otra caverna que albergaba a Caribdis, hija de Poseidón y Gea. Los barcos, por lo tanto, para cruzar el estrecho, debían evitar caer en el vórtice provocado por este, que engullía y echaba hacia atrás el mar, e inmediatamente después, no morir devorados por Escila.